Mira, la inteligencia artificial es una excelente herramienta, digamos, una herramienta que está revolucionando muchas cosas y que se vuelve muy importante en muchos sectores porque hoy en día puede solucionar problemas que antes no era posible. Entendiendo que obviamente hay que saber cómo usarla y dónde usarla. En el Customer Experience hay varios puntos donde la inteligencia artificial puede ayudar. El primero de ellos es en el entendimiento natural del lenguaje, es decir, que yo le pueda decir a una máquina lo que yo necesito y lo diga de las formas más coloquiales y la máquina sea capaz de entender lo que yo quiero y tramitarme esa solicitud. En un banco, pues pedir el saldo de una cuenta, en una empresa de salud, pues pedir una cita y así sucesivamente. También en el entendimiento de documentos, es algo que también los procesos documentales donde tú, no sé, te vas a escribir a un servicio y te piden tu INE, demás cosas para poder tramitarte esa solicitud, son procesos que normalmente son los más costosos en las compañías porque requieren personas que revisen. Hoy en día la inteligencia artificial puede leer estos documentos y extraer la información que necesitan y automatizar procesos. Y algo que también es súper importante es el tema de analítica. Es decir, cada vez tengo más datos en la medida en que yo proceso esos datos y esos datos pueden ser procesados con inteligencia artificial para, por ejemplo, predecir comportamientos y anticiparse a muchas cosas, ¿no? Definitivamente es poder combinar, digamos, a los seres humanos que hay detrás de esto, todo lo que son los asesores, con la inteligencia artificial, y eso permite que estas personas puedan ser más productivas. ¿De qué manera? La inteligencia artificial te puede automatizar muchos procesos, sobre todo los procesos que son repetitivos, que a veces pueden generarle a una persona inclusive hasta aburrirlos, etcétera. Es darle al ser humano la posibilidad de atender cosas que requieren más las capacidades que tenemos, la empatía, la creatividad, y lo que es susceptible de automatizarse, automatizarlo. Cuando eso se hace bien y se trabaja hombre-máquina, digamos, de una manera bien sincronizada, se logran experiencias al cliente, al usuario, extraordinarias, y también pues a nivel ya de productividad y de cifras y de costos muy bien balanceados, ¿no? Que generan buenas cosas. Claro, definitivamente WhatsApp, ¿no? Es el rey. Digamos que obviamente hay varios otros. Instagram está también tomando un buen nivel. Las webs siguen siendo también súper importantes. Messenger, pero en general el rey es WhatsApp. Y esta es una herramienta de mensajería pues muy popular, que es multimedia, y eso pues te da un rango grande de cosas que puedes hacer con este canal. Mira, las industrias que más lo aprovechan, por decirlo así, son las que de alguna manera tienen unos buenos sistemas de back office, es decir, tienen un buen CRM o tienen un buen ERP. ¿Por qué? Porque los chatbots son útiles sobre todo cuando los servicios son transaccionales. Es cuando yo le puedo ya entregar una solución final a un usuario, y para eso yo necesito estar bien conectado. Entonces, obviamente, empresas de salud, la banca, los retail de muchos tipos, donde puedes usar esto para hacerle trazabilidad a un envío, a una compra. Cuando te conectas a un medio de pago y puedes también vía esto poder hacer un pago y en últimas hacer una transacción completa, es decir, desde solicitarla, pagarla e inclusive recibir con la trazabilidad requerida un producto al final, ¿no? Entonces son sobre todo este tipo de compañías que tienen un buen sistema de back office, diría yo. Que primero hablaría yo de que una plataforma de esta soporte múltiples canales, que no necesariamente es omnicanalidad, porque es un concepto un poquito más avanzado, pero el primer punto es que soporte múltiples canales. ¿Cuál es la ventaja hoy en día de las tecnologías? Que las tecnologías yo puedo hacer un único desarrollo y desplegarlo en diferentes canales sin requerir múltiples plataformas o múltiples esfuerzos, digamos, para hacerlo. ¿Y por qué es necesario esto? Porque hoy en día los usuarios son muy diversos. Entonces, al final, más que decirle al usuario, este es mi único medio de contacto, no, es cuál quieres, con cuál te sientes más cómodo. Hay edades, hay personas más adaptadas a la tecnología que otras. Entonces, tienes que ser diverso y tienes que permitir esto. Y ahora bien, la omnicanalidad, digamos, funciona muy bien en complementar los canales. Por ejemplo,
que tú arranques es normal arrancar muchas veces una comunicación por el teléfono, pero en algún momento en la misma solución te puede enviar a un WhatsApp. Y enviar un WhatsApp cuando sea necesario. Por decir algo, estás haciendo, no sé, voy a poner un ejemplo sencillo, estás comprando una pizza por teléfono, llamaste, pero el menú es mejor enviártelo a WhatsApp y que lo veas con fotos, imágenes, de pronto lo seleccionas y puedes estar hasta en paralelo con los dos canales, si tienes dudas las preguntas por el teléfono y sigues haciendo la transacción. Entonces, combinar estos canales hay que ser, pues digamos, práctico en que tengan sentido, pero definitivamente están abiertas las posibilidades, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, cuando uno habla de chatbot y la palabra chat, pues como que lo restringe a texto, ¿no? Es decir, y pues obviamente cuando estás en un canal texto, pues es muy normal. Pero en realidad el concepto se queda corto, porque en realidad es un bot con inteligencia artificial. La voz es un canal. Y hoy en día, afortunadamente, hay muchas maneras de convertir la voz en texto, y al final la analítica, más que voz, procesa son textos. Inclusive cuando tengo llamadas telefónicas o grabaciones en un call center, lo convierto a texto y luego hago la analítica. En ese punto la analítica ya estoy en texto, y pues la analítica la puedo hacer para muchas cosas, ¿no? El Speech Analytics no es más que encontrar patrones, encontrar temas que pueden ser comunes, quejas o personas que requieren ciertos niveles de atención, encontrar un patrón, decir, mire, este mes está muy de moda, la gente está pidiendo mucho este producto, entonces cómo nos anticipamos y le damos más información, calificar un asesor, calificar una atención. Hay muchos casos de uso, digamos, que se usan para procesar el Speech Analytics, o en últimas el texto de una conversación que puede venir por múltiples canales. Pues mira, yo creo que hoy en día estamos en un momento histórico, digamos, de la atención al cliente. Yo en lo particular llevo más de casi 30 años trabajando con tecnologías y he pasado por todas, ¿no? Es decir, la PBX, el IBR, bueno, etcétera. Ahora, yo creo que estamos en un momento en el que hay muchas tecnologías y estos canales, como el WhatsApp, por decir algo, que son canales multimedia, que son canales personales, y sumado a todas estas tecnologías que existen, inteligencia artificial, pero también videoconferencia, es como tener muchas herramientas con que atender bien al usuario. Es decir, la tecnología hoy en día existe. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Adoptarla correctamente. Y adoptarla correctamente implica entender bien el cliente, generar una muy buena experiencia de cliente, diagramarla, que es obviamente el que más lo puede hacer es el que conoce el negocio, le conoce al cliente, y las empresas de tecnología, pues en conjunto trabajar para poder lograr que esa tecnología se use correctamente. La tecnología correcta a veces puede ser la más simple, a veces necesitamos tecnología muy avanzada, pero en últimas hay que estar centrados en el cliente, qué es lo que él quiere y cómo le generamos una buena experiencia. Nosotros tenemos un servicio, digamos, que incluimos, que le llamamos Customer Care, pero en últimas es medir que esos, también con analítica y con medir que ese cliente final esté logrando una buena experiencia y ayudarle a la empresa a entender cuándo no y hacerle recomendaciones de cómo lograrlo, ¿no? Que a veces son tan simples como poner correctamente un mensaje, ser más empáticos en un mensaje que el usuario, ok, entendí, ya puedo continuar con una atención, ¿no? Primero, con un muy buen entendimiento natural de lenguaje, con un buen NLU. Es decir, que a pesar de que yo tenga un bot, el bot sea muy amigable, pero también que la misma inteligencia artificial te ayude a darte cuenta que necesitas el apoyo de un experto. Y ahí es usar a las personas en una sinergia muy máquina-persona, pero la persona correcta, de manera oportuna, nuevamente centrado en el usuario. Un usuario, por decir algo, si él va a hacer una transacción de pedir un saldo, él es feliz haciéndolo con una máquina. ¿Por qué? Porque lo va a hacer rápido, es algo muy puntual. Cuando hay transacciones que van más allá de eso, ahí hay que balancear muy bien las tecnologías. Cómo tengo unos buenos entrenamientos de atención al cliente automática, pero también cómo los balanceo con seres humanos, que puedan asesorar, que puedan ser empáticos, etcétera. Mira, vamos hacia
Mucha analítica, mucha analítica. Yo creo que ahorita viene un camino fuerte de aprovechar la analítica. ¿Para qué? Para volver muy personal la atención. Yo creo que es perfilar a tu usuario y que el usuario ya casi que, si no me ofrezcan 20 cosas, solo ofréceme las 3 que para mí son útiles, sé predictivo, no me pongas a dar vueltas. Cada vez la gente quiere más, todo digamos a la mano, al alcance de un clic, y eso se va a lograr con analítica. Y cada vez estamos aprendiendo a usarla mejor. Nos falta mucho y ahí hay mucho camino que recorrer. Entonces yo diría que por un buen rato vamos a estar analizando datos y generando experiencias personalizadas que el usuario valore.